Dios les bendiga. Yo soy Alberto Tejeda y esta es su programación Esperanza Viva, dándole gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que Él me da de llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy estaremos estudiando la Biblia, empezando en el capítulo 2, verso 11 al 12 en el libro de Tito. Tito capítulo 2, 11, 12. Palabra de Dios para todos. Dice, porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Ese amor nos enseña a no faltarle el respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. Entonces, este verso habla aquí claramente de la salvación para todos. Y cuando dice para todos, es para todos, no es solamente para un grupo, pero para todas las personas. Hay algunas cosas que este verso no nos dice. Este verso no dice que el amor de Dios demanda buenas obras o que le amemos a Él para Él poder salvarnos. Aunque no conviene a nosotros tener buenas obras, aunque no conviene a nosotros verdaderamente amar a Dios, son dos de las cosas más importantes que nosotros podemos tener en esta vida. No quiere decir que si nosotros no tenemos estas buenas cualidades en nosotros, que Dios no nos pueda salvar. Si la salvación de Dios es para todos, sabemos que hay personas el día de hoy que no aman a Dios, hay personas que no guardan los mandamientos de Dios y aún la salvación de Dios es para ellos. Entonces, este verso nos dice que la salvación de Dios es solo para un grupo de personas escogidas. Aunque la iglesia tradicional, la religión tradicional dice que la salvación es solamente para un grupito, para una manada pequeña, el verso que leímos del apóstol Pablo a Tito, él dice claramente que la salvación de Dios es para todo. Y si usted nunca ha escuchado esto, usted dirá, ¿cómo así que la salvación de Dios es para todo? ¿Quiere decirme tú que Dios va a salvar aún a Trujillo, que Dios va a salvar a Hitler, que Dios va a salvar personas aún que viven vida en pecados? Lo que la palabra de Dios enseña es que la salvación de Dios es para todo y para Dios no hay nada imposible. No dice que si le faltamos el respeto a Dios, Él nos consumirá en el fuego eterno. Hay personas que sí creen esto. Hay doctrinas que sí creen que si nosotros le faltamos el respeto aquí a Dios en la tierra, entonces Él nos va a consumir en un fuego eterno por toda una eternidad. Pero claramente el verso bíblico no está hablando acerca del tormento eterno que enseñan la mayoría de los cristianos. No dice que si le faltamos, ¿verdad? No dice que porque Dios fue tan bueno para con nosotros, entonces nosotros viviremos vida santa delante de Él. La acción de que Cristo nos amó, la acción de que Dios nos amó, aún enviando a Cristo a morir por nosotros, debería movernos nosotros a que nosotros amemos a Dios. Aún está siendo la realidad, aún persona conociendo el gran amor de Dios, esto no quiere decir que esta persona van a aprender a amar al Señor de la forma como ellos deberían hacerlo. Aunque es verdad que Dios nos da salvación a todos, no solamente que nos ofrece, pero Dios no da salvación a todo. Hay personas que reciben esa salvación aún no amando al Señor. No dice que el hombre no viva una vida dedicada a él, ¿verdad? A él rechazando al mundo. Gloria sea el nombre de Dios, no entendería la salvación. No dice que si nosotros, ¿verdad? Si el hombre vive una vida dedicada a Dios, rechazando los pecados del mundo, ¿verdad? El verso no dice que esta persona no va a recibir la salvación del Señor, pero es todo lo contrario. Esto es lo que este verso aquí dice. Este verso dice que el amor de Dios es generoso. El amor de Dios es generoso. Y cuando usted da un regalo a una persona, cuando usted le da la gracia, sabemos que la gracia no es por buenas obras que nosotros hayamos hecho. Entonces, cuando Dios ama a una persona, cuando Dios salva a una persona, no son por sus buenas obras, sino porque Dios en sí es un Dios de gracia. Y los calvinistas, los hermanos calvinistas, ¿verdad? Pueden explicar esto muy bien. Gloria sea el nombre de Dios. Ellos dicen que la salvación es solamente a través de la gracia de Dios. No es algo que nosotros
hubiéramos hecho. El único problema que yo tengo con el calvinismo es que el calvinismo cree que esta gracia de Dios, este amor de Dios es solamente para lo que Dios amó antes de la fundación del mundo. Los calvinistas creen que hay personas que Dios no la amó por salvación y por tal razón Dios no la ha de salvar. Dios no ha de perdonar sus pecados. Y creo, ¿verdad?, que ellos están sumamente erróneos. Dios no hace diferencia de persona y si Dios no hace diferencia de persona, Él amó a todas sus criaturas por igual, a todos sus hijos. Y por tal razón, la gracia de Dios nos cubre a todos nosotros. Hay un verso bíblico que dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. No pensemos que el pecado puede ser la causa para que Dios no nos salve o para que Dios no tenga misericordia de nosotros, ya que la Biblia dice, ¿me entiende?, que la gracia de Dios es más grande aún que el pecado. Entonces, el amor de Dios, nos dice, ¿verdad? Este verso, que el amor de Dios trae salvación a todos, sin hacer exclusiones. Cuando decimos a todos, es a todos. Nosotros a veces en nuestro temor pensamos que la salvación de Cristo es solamente para una manada pequeña. Los calvinistas no creen que muchos de los arminianos han de ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, los arminianos creen que la salvación es por obra. Ellos creen que la salvación son ellos las que la realizan a través de sus obras. Entonces, muchos de los cristianos arminianos están divididos en contra de los calvinistas y ellos dicen, bueno, los calvinistas creen que no deben tener buenas obras y que solamente a través de la fe en Cristo Jesús, ellos entonces serán salvos. Y ellos creen que no pueden perder su salvación. Y esto lo convierte a ellos en herejes. Y es importante que entendamos que la salvación de Dios no es solamente para los calvinistas, no es solamente para los arminianos, pero la salvación de Dios es para todos, para todas sus criaturas. Y claro que nosotros en este mundo nos vamos a dividir por doctrinas bíblicas, vamos a tomar diferentes caminos y diferentes pasos, pero es importante que entendamos que la salvación solamente proviene de Dios. Si lo que el apóstol Pablo dice en este verso, ¿verdad? Es realidad, él dice que el amor de Dios trae salvación a todos, a todos. El amor de Dios busca enseñarnos cómo amar y respetar a Dios, pero si no lo hacemos, aún así seremos salvos. El Espíritu Santo aquí en la tierra, nosotros, el trabajo de la iglesia es ayudar a las personas a que amen a Dios, a que amen su gran salvación, a que se reconcilien con Dios. Ahora, ¿qué pasa si la persona rechaza el evangelio, rechaza la palabra de Dios? ¿Se perderán ellos para siempre? Claro que no. ¿Me entiende? Cada quien será recompensado según sus obras. Si usted hizo obras de evangelista aquí en la tierra, usted amó al Señor, en el reino venidero usted será grandemente bendecido. Ahora, ¿qué pasó si sus obras son malas? Si sus obras fueron de pecados, de hacer maldad, todas sus obras serán destruidas. Usted tendrá grandes pérdidas, aunque su alma será salva, según lo que enseña la palabra de Dios. El amor de Dios nos enseña a cómo vivir en santidad, separado de los pecados del mundo, y así no lo hacemos, el pecado nos castigará con Dios. Dios nos da la oportunidad a nosotros de que podamos vencer el pecado, de que podamos vivir una vida justa, de que podemos vivir una vida de santidad. Claro que hay personas que no lo han hecho, hay personas que no han podido hacerlo, tal vez porque no quieren, tal vez porque se le ha hecho muy difícil hacerlo. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando no lo hacen, lamentablemente el pecado trae castigo, trae sufrimiento, trae dolor en su corazón. Yo no creo que el pecado tendrá para siempre autoridad sobre esta persona, pero llegará un día donde el pecado será destruido. Entonces la persona podrá estar con Dios, podrá ser salva por el Señor, por el Señor. Y vale la pena vivir una vida en justicia, una vida en santidad en esta vida, claro, porque Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos por abundancia. Cristo quiere salvarnos del castigo del pecado, de la condenación del pecado. Aquí mientras estamos en el cuerpo, aquí mientras estamos en la tierra. Pero al final de todas las cosas sabemos que el plan de Dios es mucho más grande, es salvar todo lo que se ha descarriado, todo lo que se ha perdido, gloria a Dios, y destruir el enemigo del hombre, el cual es la muerte y el pecado.
Hay algunos puntos de discusiones que nosotros podemos tener sobre este verso bíblico, ¿verdad? Un Dios de amor nunca condenaría a sus hijos a un infierno eterno. ¿Verdad? Es un buen caso que nosotros podemos usar para hablarle a aquellas personas que creen en el tormento eterno, en el infierno eterno. Un Dios, y piensen esto, un Dios verdaderamente lleno de amor, nunca, pero nunca condenaría a sus hijos a un infierno eterno. Nosotros tenemos que recordar que los seres humanos somos hijos de Dios. No solamente criaturas, somos hijos de Dios. Jesús en una ocasión dijo, si ustedes siendo malos padres, dan buenos dones a sus hijos, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más Dios no le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Entonces ahí Dios se muestra como el padre de la raza humana, como el padre no solamente de los judíos, y en ese tiempo todavía no habían cristianos, porque Jesús no había muerto por nuestros pecados. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios, por Él es el Dios, el Padre de toda la raza humana. Hay otro caso positivo que podemos usar para defender este verso bíblico. Un Dios de amor no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y eso es lo que dice la Biblia. El que condena es el pecado. El que mata es el pecado. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y para que le tengamos en abundancia. A Cristo le preguntaron, Jesús, ¿para qué tú viniste? Y él dijo, yo no vine para condenar al mundo, yo vine para salvar. Pero de la forma como nosotros leemos la Biblia es que Jesús vino para salvar y vino también para condenar, lo cual es una mentira. Cristo no es el condena. Nosotros nos condenamos a nosotros mismos cuando rechazamos el Evangelio y decidimos vivir una vida de desobediencia delante de la presencia de Dios. Ahora, esa condenación eterna, claro que no. El Señor no va a salvar o va a salvar a aquellas personas que aún no han sido salvas. El Señor quitará la venda de sus ojos para que ellos puedan ver y conocer la verdad. Y hay que estar seguro de esto. ¿Me entiendes? Hay que tener fe. Porque la fe es la convicción de lo que esperamos, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, un Dios de amor nos da la fuerza o nos da de su fuerza para que podamos vencer lo más posible el pecado. Porque Dios nos ama, Él nos ha entregado las herramientas, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos vencer el pecado en nuestra vida y no tener que experimentar todo el sufrimiento, el dolor que el pecado trae sobre cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Un Dios de amor no permitirá que una de sus criaturas se pierda para siempre. Una de sus criaturas no se le puede perder. Jesús en una ocasión dice, Padre, de lo que me diste, ni uno se perdió. Ni uno se perdió. Todos serán salvos, incluyendo a Judas Iscariotis. ¿Verdad? Que muchas personas creen que no, que fue mejor que este hombre jamás hubiera nacido. Y muchas veces pensamos que eso quiere decir que Judas va a ser destruido, el alma de Judas, o que Judas va a estar en el infierno eternamente, pero eso no es realidad. Judas tendrá que pagar por su falta, pero después que él pague, va a ser restaurado. Gloria sea el nombre del Señor. No sé qué tiempo tomará eso. Va a ser restaurado a lo que Dios siempre quiso de este hombre. Entonces Dios, un Dios de amor, no permitirá que ninguna de sus criaturas se pierda. Cristo vino para restaurar. Cristo vino para redimir a la creación, para redimir a todos, no a solamente a un grupito, pero a todos. Claro, hay algunos puntos negativos y hay personas que no piensan como yo pienso en esta hora. Y ellos dirán, si Dios no condena, ¿por qué Él condenó a Cristo en la cruz? Si Dios, como dices tú, o como yo estoy diciendo en esta hora, si Dios no condena a nadie, entonces, ¿por qué Él condenó a Cristo Jesús? Principalmente quiero decirte que Cristo no estaba pagando ninguna condena en la cruz del Calvario. Cristo no vino a pagar una condena, pero su muerte vino para cubrirnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Te acuerdas cuando el hombre, Adán y Eva, estaban en el huerto del Edén, habían pecado? Dice que Dios mató un animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Eso no quiere decir que Dios estaba molesto con ese animal. No, pero Dios amaba tanto a la humanidad que Él quiso cubrirnos. ¿Verdad? Él quiso cubrirnos. Y eso simboliza que el Señor, aunque los hombres, Adán y Eva habían pecado, habían hecho lo malo, Dios mató a un humano inocente
no estaba molesto al animar, no que Dios le puso los pecados de Adán y Eva al animar, eso no dice nada de eso, solamente usó su piel para cubrirlo. Entonces, Cristo murió en la cruz del Calvario para cubrir nuestra vergüenza. Algo maravilloso que aprendemos en la cruz de Cristo es que la cruz nos enseña a morir tranquilo, a morir en paz. ¿Por qué? Porque Cristo al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Él ha prometido, ¿verdad?, que todos nosotros, los seres humanos, seremos también resucitados. Unos serán resucitados en la primera resurrección, otros serán resucitados en una segunda resurrección. Todos seremos salvos, todos recibiremos, ¿verdad?, un cuerpo nuevo. Y claro, hay que tener cuidado cuando leemos las escrituras, cuando leemos la palabra de Dios, porque a veces los versos que leímos pueden parecer de que solamente un grupito de personas se van a ir al cielo, a la salvación, mientras que los otros van a la condenación eterna. Entonces, si Dios no condena, ¿verdad? ¿Por qué rayos vivir una vida de santidad? Hay algunos cristianos que van a decir esto. Si Dios no condena, si Dios no manda a la gente al infierno, ¿para qué entonces vivir una vida de santidad? Ahora, yo vivo una vida de santidad primero porque Dios ha sido revelado a mi vida. Y yo sé que el pecado solamente produce muerte, solamente produce sufrimiento. Yo quiero vivir una vida agradable delante de Dios porque Cristo vivió una vida agradable delante de su Padre. Y Él me enseñó a vivir cómo vivir una vida agradable delante de Dios. Y yo quiero imitar sus pasos. Yo no tengo que estar asustado del infierno para vivir en santidad. Eso es una loquera. El Espíritu de Dios está en mi vida. Yo sé lo que es mejor para mí. Yo sé lo que es mejor para vivir una vida, ¿verdad?, en este mundo, y es vivir una vida abrazado y agradable delante del Padre Celestial, que nos ama a todos. No solamente a un grupito, pero nos ama a todos. Si Dios nos condena, ¿por qué predicar el Evangelio? Hay que predicar el evangelio porque el hombre necesita saber que ha sido reconciliado con Dios. Ha sido reconciliado con Dios. En los Estados Unidos, la historia de los Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln dio la declaración de que todos los esclavos eran libres, de que ya no había esclavitud, la esclavitud había sido abolida, las personas que lo escuchaban decían, bueno, ya yo no tengo que vivir como un esclavo. Ya yo puedo empezar mi propia vida, ya yo puedo hacer lo que yo quiero ser. Pero había lugares remotos en los Estados Unidos donde no llegaba la noticia, donde algunos jefes y dueños no querían que estos esclavos escucharan las buenas nuevas de que ya ellos eran libres. ¿Por qué? Porque querían seguir obligando a las personas a trabajar para ellos. Y muchas veces la religión no le quieren decir a la gente, gloria sea el nombre de Dios, de que ya hayan sido libertados, de que ellos han sido perdonados. ¿Por qué? Porque cuando asustamos a la gente con el infierno, podemos colectar dineros de ellos, podemos obligarlos a que ellos hagan lo que nosotros le decimos. Pero tenemos que declarar, por eso yo predico el Evangelio, para decirle al hombre que Cristo pagó el precio por nuestra salvación y gracias a lo que Él hizo, todos los hombres seremos salvos. No solamente los que estamos vivos, no solamente los que están muertos, pero aún los que han de nacer también en el futuro. Hay otro punto negativo que dice la gente, si Dios no condena, ¿por qué hay personas en el infierno? No sé lo que nos referimos con el infierno, pero hay un lugar que se llama Hades, es lo que nosotros conocemos en el infierno, y hay personas que es verdad que están en el Hades. ¿Están ellos condenándose? ¿Están ellos quemándose en este tiempo? Yo no sé exactamente, porque la Biblia no habla mucho de eso. Si Jesús bajó al infierno o al Hades, él no bajó al infierno, pero al Hades es el lugar donde están los muertos, y dice que allí él predicó el evangelio y abrió las puertas del infierno para que la gente pueda salir y puedan escapar. Claro, cuando escucharan el evangelio. Y yo creo que el infierno es un lugar bueno. Si fue creado por Dios, tiene que ser un lugar bueno porque Dios no crea nada malo. Dios no creó el pecado, Dios no creó a la muerte. Si Dios creó al infierno, ahora, si el infierno solamente es algo de la imaginación humana, como aquel escritor italiano llamado Dante, ¿verdad?, que escribió aquella obra, maravillosa obra, llamada, creo que se llama Divina Comedia, se llama la obra, donde Dante habla de 7 lugares o 7 pisos, ¿verdad? Círculos que tiene el infierno, donde cada persona tiene que pagar por sus pecados.
Eso es solamente la imaginación humana. La Biblia no habla de un lugar así, como decía Dante. Si las personas que se parte de este mundo en pecado, con algún pecado, tiene que ser santificado, tiene que ser limpiado. No solamente la gente del mundo, pero nosotros los cristianos. Hay cosas en nuestras vidas que están desagradables delante de Dios y Dios tiene que quemarla con su fuego santo. Dios tiene que purificar esas cosas antes de nosotros poder entrar en su reino. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y tenemos que indagar, si queremos ver si es verdad, leamos la Biblia, estudiemos la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice a un hombre, ¿verdad? Que tú construyes sobre el fundamento que es Cristo. Si tus obras son buenas, van a permanecer. Si tus obras son malas, van a ser destruidas por el fuego, aunque tus almas será salva. El alma será salva. Las obras buenas perduran, las obras malas serán quemadas, dice Pablo. Primero de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Él es el Salvador de todos los seres humanos, pero en particular de aquellos que creen en Él. Y aquí hay otros versos que claramente nos dice que Cristo Jesús es el Salvador de todos los seres humanos, de todos, pero particularmente de quien, de los creyentes, de los cristianos, de aquellos que se han de levantar en la primera resurrección, de aquellos que han confiado y han creído en el Señor Jesús. Ahora, porque yo soy cristiano, porque yo vivo una vida devota a Jesús, no quiere decir que yo crea que la salvación de Dios no es para todos los seres humanos, como dice la Biblia. Y hay personas que dirán en este verso, bueno, este verso lo que dice es, ¿verdad? Que el Señor es el Salvador de todos los hombres, pero particularmente solamente el Salvador de aquellos que creen y están errados. Él es el Salvador de todos los hombres, particularmente, especialmente de todos aquellos que creen. Este verso no dice que solamente los que trabajan duro por su salvación serán salvos. No son solamente los arminianos que serán salvos. No solamente son la Madre Teresa de Calcuta que será salva. Personas que trabajaron duro por su salvación, ¿verdad? No dice que la salvación es solo para los que ponen su esperanza en Jesús. Ellos recibirán gran parte de la salvación, pero la salvación de Dios es para todos. Y es bueno poner la esperanza en Jesús. No dice, aleluya, que Él es el Salvador solo de un grupo en particular. No dice esto. Lo que sí dice este verso es, ¿verdad? Sí dice que Pablo trabajaba arduamente porque él tenía la esperanza en el Dios viviente. Y por eso él se forzaba a trabajar. No porque él no pensaba que la salvación de Dios no era para todos. Y él por esta razón predicaba el Evangelio. Sí dice Dios que Él es el Salvador de todos los hombres, ¿verdad? Dios dice que Él es el Salvador de todos los hombres. Sí dice que las personas que ponen su fe en Cristo en este mundo son muy similares. Son muy similares. Esta palabra similares significa especiales, excepcionales, extremadamente, ¿me entiende? Singularmente salvos. No quiere decir que los otros no sean salvos, pero las personas que ponen su confianza en Cristo en este mundo son muy salvos, similaresmente salvos, especialmente salvos, excepcionalmente salvos, extraordinariamente salvos, singularmente salvos, aunque también los otros serán salvos, porque la salvación, recordemos, es para todos los hombres. No porque la salvación no viene de nosotros, la salvación proviene de Dios. Y Dios es omnipotente para salvar a todos. Dios no nos dejó a nosotros la responsabilidad de salvación, pero Él se la dejó a su Hijo y Cristo quiere salvar a todos. Dios no puede salvar a los reprobados. Hay pensamientos negativos que dirán, porque en su mente Calvino dijo, Dios no puede salvar a los reprobados y hay que creer lo que ellos dicen, ¿verdad? Dios no puede perdonar a los que no se arrepienten. Eso es una mentira. El arrepentimiento es un don del Espíritu Santo. Y si hay personas que no se han arrepentido es porque la luz del Evangelio todavía no le ha brillado verdaderamente. Ellos pueden escuchar el Evangelio, pero no le ha brillado. ¿Me entiendes? Puede ser que una persona se muera sin arrepentirse en esta vida, pero la Biblia dice claramente que en el futuro habrá, ¿verdad?
un tiempo para arrepentirse. Por eso fue que Jesús fue al infierno o al Hades a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación para todos. Dios no puede salvar después de la muerte, es otra mentira. Para Dios la muerte no existe. Él es el Dios no solamente de los vivos, pero Él es el Dios también de los muertos. Dios no puede salvarte después que entres en el infierno. Y es otra mentira también. ¿Qué podemos decir de este verso? Para Dios es posible salvar a los reprobados. Para Dios es posible salvar a todo el mundo, porque Él es todopoderoso, como dicen, ¿verdad? Los calvinistas. Claro que los arminianos dicen que Dios no puede salvar, Dios no es poderoso para salvar a todos. Por eso el Papa cree que Jesús fracasó en la cruz del Calvario en no salvarnos a todos. Él está errado. Calvino estaba errado. Dios es todopoderoso para salvar y Dios quiere salvar a todos y por tanto lo va a hacer. Para Dios perdonar a alguien no necesita su consentimiento. Dios puede perdonarte sin tu consentimiento porque Dios hace las cosas sin pedirte permiso a ti. Para Dios es muy posible darle vida a las personas aún después de la muerte. Y lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Para Dios es muy posible cambiar la mentalidad de una persona en el lugar que llamamos infiernos. Oiga, si tal vez aquí en la tierra Dios no pudo cambiarte, Dios no pudo abrir tus ojos, ¿sabes qué? Dios lo va a poder hacer en aquel lugar que nosotros llamamos infierno, porque para Dios nunca es demasiado tarde. Dios no tiene tiempo como nosotros a veces pensamos que lo va a tener. Si no, pensemos en la historia de aquel rico, mientras estaba en el infierno, pedía al padre Abraham, envía personas que vayan y le prediquen a mis hermanos para que ellos no vengan a este terrible lugar. Este hombre ya no pensaba como pensaba antes, este hombre estaba cambiando, este hombre estaba madurando, este hombre estaba dejando sus pecados atrás. Y es lo que Dios va a hacer. Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Él permite aquí en la vida, en la tierra, que el pecado nos maje, que el pecado nos castigue, que el pecado nos asuste, que el pecado nos destruya aquí en la vida. Y nosotros no respondemos aún así. ¿Qué pasa? En la muerte, en el Hades, Dios permite que la soledad, sea lo que sea que nosotros tengamos que experimentar ahí, nos acerquen a Dios. Nos ayuden a saber que la salvación, la vida nuestra viene de Dios, que nosotros no necesitamos estar separados de Dios, que nosotros necesitamos arrepentirnos delante de la presencia del Señor. Para Dios no hay nada imposible, ni en esta vida, ni en la vida venidera que ha de venir. Entonces, si nosotros creemos al Evangelio, podremos creer que la salvación de Dios es para todos, que Dios nos ama a todos, que no hay nada imposible para Dios. Y cuando nosotros hemos creído en el tormento eterno por tantos años, muchas veces tenemos en nuestro cerebro, en nuestro corazón, cosas que tienen que desprenderse para nosotros poder ver un poco de esperanza y que la salvación es para todos. Y a veces no tomas meses, no tomas años para nosotros poder sacar la pus de la podridumbre de la falsa doctrina de pensar que el infierno es un lugar eterno. Pero llegará un tiempo donde Dios nos ha de libertar. Llegará un tiempo donde Dios ha de sacar todo temor de nuestras vidas, donde nosotros podemos poner nuestra fe en el Señor y entender que su grandiosa salvación es para todos los hombres. Él no nos salvó según nuestras buenas obras, pero Él nos salvó solamente según su amor. Amén. Gracias por haber escuchado esta programación. Esperanza Viva, invitándole a que se suscriba a este canal, que deje sus comentarios. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios. Que le dé like a este video y para así poder seguir subiendo video a este canal. Así que Dios le bendiga y hacia adelante en el poderoso nombre de Jesús.